Hola, mi nombre es Mayo Ortiz y esto es Gestor Cultural MX. Y hoy vamos a hablar acerca de cuáles son los elementos fundamentales para poder diseñar un proyecto cultural. Y esto lo vamos a hacer a partir de 7 preguntas que son fundamentales, las cuales nos tenemos que responder al momento de diseñar un proyecto cultural. La primera pregunta es el por qué. El por qué nos lleva directamente a pensar en los antecedentes y la justificación. Esto es la razón que nos está incitando para poder realizar algún proyecto cultural o artístico. Básicamente, esto es la base, ¿no? O el sustento que nos permite tomar decisiones respecto a algo que nos interese, alguna problemática, alguna cuestión, algún tema, alguna situación que queramos abordar o intervenir en esa realidad social o cultural a la que nos estamos dirigiendo. Para poder realizar estos antecedentes y esta justificación, es importante tener en cuenta algo que le vamos a llamar diagnóstico, que el diagnóstico básicamente es un instrumento que nos permite explorar, ¿no? A través de ciertas herramientas, cómo es esa realidad social, que la podamos analizar, que la podamos reflexionar y que a partir de esa realidad podamos tomar decisiones. Más adelante haré un video respecto a qué es un diagnóstico y cómo se hace un diagnóstico. Sin embargo, de momento vamos a quedarnos con esta idea de que es aquello que nos permite poder comprender, leer, entender esa realidad sociocultural para poder intervenirla. La segunda pregunta que necesitamos pensar para el diseño de un proyecto es el qué. El qué está relacionado con 3 aspectos muy específicos: el objetivo general del proyecto, los objetivos específicos y las metas. ¿Cuáles son sus características? El objetivo general nos tiene que permitir contextualizar qué es lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. O sea, en el contexto, ¿no? Tiene que estar situado en una realidad muy concreta, muy particular. Por eso es importante que al momento de diseñar este objetivo tenga esta posibilidad de que detectemos, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos contextuales en tiempo, espacio, población, etcétera, a la que nos vamos a referir? Más adelante también hablaremos de cómo se diseña un objetivo que esté bien aterrizado. Los objetivos específicos están vinculados, por supuesto, al objetivo general. Estos siempre van a ser cualitativos, y las metas que están conectadas y que son correspondientes a cada objetivo específico está relacionado a la dimensión cuantitativa. ¿Por qué esto es así? Cuando más adelante veamos el tema de la evaluación de los proyectos culturales, todo objetivo específico y meta tiene que ser medible, y esto es para que efectivamente nos permita hacer la evaluación de un proyecto. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo pienso que voy a concientizar o a cambiar o a transformar la mentalidad de una persona y digo concientizar a la población de tal lugar, ¿cómo puedo medir esa conciencia? ¿Se dan cuenta? Ese es un problema. Por eso tenemos que tener mucha especificidad cuando estamos diseñando estos objetivos específicos y estas metas. La tercera pregunta que nos debemos responder al momento de diseñar un proyecto cultural es ¿quién? Y el quién tiene 2 aspectos. ¿Quién se refiere a cuál es esa audiencia o público al que nos estamos dirigiendo? O sea, esas personas que van a ser beneficiarias de ese proyecto cultural, que pueden ser tanto de manera directa como de manera indirecta. Pero también el quién nos implica preguntarnos, o sea, ¿quién es el grupo? ¿Quién es la asociación, instancia, organización, ¿no? que va a ejecutar el proyecto? Entonces, el quién va a responder a esos 2 aspectos, tanto quien recibe el proyecto como quien lo está ejecutando o quien lo va a operar y lo está diseñando. El cuarto punto que tenemos que preguntarnos es el dónde. El dónde se refiere específicamente al contexto, en dónde vamos a ejecutar ese proyecto: en un mercado, en una colonia, en una comunidad específica, en un estado, en un país, en fin.
El dónde nos tiene que llevar al tema de la contextualización y a la ubicación donde se va a realizar este proyecto. La siguiente pregunta es el cuándo, y esto está vinculado a las actividades y directamente al diseño del cronograma. Tenemos que pensar en qué momento se va a hacer cada una de las cosas que nos hemos propuesto como objetivos y metas dentro del proyecto. Para eso se tiene que diseñar una planeación estratégica, que es un proceso mediante el cual vamos a organizar todas esas actividades, eventos y por supuesto también esas estrategias y esos procedimientos que hemos pensado que son necesarios para poder ejecutar y operar el proyecto de principio a fin. La siguiente pregunta que nos tenemos que responder, que es la sexta, es el cómo. El cómo, como ya lo acabo de comentar, está relacionado o está vinculado a la planeación, ¿no? Todos aquellos pasos, ¿no? Todas aquellas metodologías, todos aquellos procesos que vamos a necesitar ejecutar para poder realizar el proyecto. Eso lleva mucho trabajo porque implica hacer, como ya he comentado hace un momento, una planeación. Y esta planeación tiene que ser sumamente descriptiva para que esto nos permita hacer una buena ejecución. Aquí es donde uno tiene que tener muy claro cuáles son las estrategias, por ejemplo, de comunicación para dar a conocer este proyecto, o también las estrategias para poder financiar el proyecto, ¿no? O las estrategias vinculadas a cómo va a ser la ejecución o la operación, si vamos a tener una sede, dos sedes, si vamos a realizar, no sé, un espacio cultural, cómo va a ser el proceso de su diseño, de su construcción, cuáles actividades se van a programar, en fin. La planeación es mucho trabajo y es uno de los momentos en que se va a llevar una gran parte de nuestro tiempo. Hacer la planeación estratégica es fundamental para poder generar una efectividad en cualquier proyecto cultural o artístico. Finalmente, el último punto es con qué. Y el con qué se refiere básicamente al tema de los recursos, ¿ok? Ya tenemos la idea, ya sabemos qué es lo que queremos hacer, ya sabemos cuál es el público, ya sabemos dónde lo vamos a realizar, pero es importantísimo tener en cuenta estos recursos. Los recursos pueden ser de distinta naturaleza, pueden ser en especie, no pueden ser objetos tal vez que ya tenemos, puede ser desde una mesa, si es que quieres realizar un taller, tal vez una pantalla, si es que quieres proyectar algo, un proyector, ¿no? Equipo de sonido, equipo de iluminación, en fin. Esos son elementos que podríamos pedir en préstamo y podemos considerarlo como en especie. También tenemos otros elementos que son los que vamos a utilizar como recursos humanos, ¿no? Estos recursos humanos, ¿no? O sea, las personas que van a colaborar o que necesitamos para poder ejecutar o realizar este proyecto. Eso sería como otra dimensión del tipo de recursos, y los más importantes, bueno, todos son importantes, pero estos de repente son los que nos meten en más aprietos, son los recursos financieros. Estos recursos financieros se refiere básicamente a con qué dinero, ¿no? A cuál es como la herramienta económica que vamos a utilizar para poder financiar este proyecto cultural. Y bueno, espero que esto les haya ayudado, y esto fue Gestor Cultural MX, y es un gusto estar de regreso.